Bueno, para ir avanzando, vamos a tratar de prender nuestra camarita. Esto para poderla integrar como evidencia. Se pueden prender su camarita o comentar por medio del chat de Google Meet para conocerlos un poquito mejor. Pueden presentarse como su nombre, su edad, a qué se dedican, así brevemente, no hay ningún problema. Ok, muy bien. Hola Ivonne, bien, te escuchamos. Me presento. Sí, claro. Cuéntanos cuál es tu edad, a qué te dedicas, así brevemente. Soy estudiante y tengo 18 años. Ok, muy bien, pues bienvenida Ivonne. Espero pues este pequeño curso pues te sea de aprendizaje precisamente a lo mejor quizás en los exámenes o en tu vida personal y pues espero pues te enriquezcas como tal de este pequeño taller, ¿vale? Y bueno, Sí, gracias. sí, claro, a ti. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a empezar con este pequeño taller y vamos a empezar con la presentación. Ok, vamos a ver. Perfecto. Bien, en estos momentos estoy compartiendo ya la presentación. Si me pueden confirmar si se puede visualizar. Sí se puede. Ok, bueno, muy bien. Pues de antemano, pues bienvenidos a este pequeño taller llamado Regulando mi estrés, una nueva normalidad post pandemia en adultez temprana entre 18 a 35 años de edad de la heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Pues me presento, mi nombre es Óscar Alberto Méndez Ramírez y yo soy un voluntario CEFODE. Esto con el propósito de realizar un voluntariado totalmente gratuito, sin uso de recursos ni petición o patrocinio y generando precisamente este voluntariado. Así que, pues bueno, antes de iniciar precisamente en este taller, pues vamos a dar algunas generalidades breves con los objetivos y propósitos precisamente del taller. Muy bien, bueno, antes que nada, pues una breve información sobre el taller. Anteriormente ya habían hecho un previo registro en el cual pues precisamente se recabaron algunos datos iniciales como la edad, fecha y sobre todo una pequeña evaluación en cuanto a nuestros niveles de estrés. Esto con el propósito de hacer un previo análisis y así poder determinar eh, un estudio de caso preciso con cada situación. De igual manera, pues se va a realizar una evaluación final al término de estas sesiones con el propósito de poder evaluar el curso y así su aprendizaje. Antes de considerar es importante retomar algunas consideraciones como es el caso del respeto. Si queremos participar o tenemos alguna duda, pues hacérmelo saber para poder darles apertura en el micrófono o en el chat. Esto también se trata de una participación activa y directiva, es decir, que hay algunas actividades que vamos a realizar y que se necesita de su colaboración, así también de su puntualidad para que no se pierdan de ningún aprendizaje o temática del presente taller. Y bueno, antes de iniciar con esta implementación de técnicas y herramientas, pues es importante mencionar
algunas breves teorías y conceptos con relación al estrés. Pero pues bueno, antes de comenzar es importante hacer una pequeña lluvia de ideas y bueno, yo les preguntaría para ustedes qué es el estrés. Bien, bueno, para que empecemos con esta participación, bueno, el estrés comúnmente se refiere a aspectos quizás negativos, ¿no? Y bueno, en su concepto, Torrades 2017, que cita la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo define precisamente como aquellas reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, ¿no? En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico que es necesario para la supervivencia. Entonces, bueno, no es como tal todo negativo. Sin embargo, algunos ejemplos que podemos retomar en donde se presenta el estrés, pues es precisamente a lo mejor al retomar un examen, un cambio de trabajo, hablar en público, un cambio a lo mejor de residencia, ¿no? Un problema con algún jefe en la escuela o de pareja, en donde pues precisamente se pueden apreciar estos niveles de estrés. Sin embargo, va a depender mucho del estado físico y psíquico de cada individuo. Y como les comentaba, entonces es una respuesta natural necesaria que es para sobrevivir. Sin embargo, cuando se vuelve excesivo, pues esto se puede tornar un poco perjudicial para la salud, lo cual pues prevé este aspecto de aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del ser humano. Bueno, y como les decía, nosotros de alguna manera afrontamos el estrés por medio de ciertas respuestas, porque es una respuesta ante una demanda de un entorno. En este sentido, entonces, al ver que se acaban nuestros recursos o que son insuficientes para poder afrontar el problema o la situación, pues precisamente se viene este estrés a lo mejor negativo, ¿no? Este estrés que puede ser alguna situación problemática. Sin embargo, es importante considerar que hay tipos de estrés. En este sentido, podemos tener del lado izquierdo el eustrés, que sería el estrés positivo, y del lado derecho el distrés, que es el estrés negativo. En el eustrés, que es el positivo, pues se tiende a referenciar todo aspecto normal, deseable, adaptativo, estimulante, que es necesario para el desarrollo de la vida, del bienestar del ser humano. Y bueno, sucede cuando estamos entusiasmados, realizamos alguna actividad física, en la creatividad, ¿no? Y que es positivo para esta vida, que nos impulsa a la realización de nuestras metas. Sin embargo, el distrés en un aspecto negativo, pues menciona que es un estrés desagradable y ocasiona un exceso de esfuerzo en relación a la carga, que, bueno, provoca una inadecuada, excesiva activación fisiológica. Es decir, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos fatigados por ciertas actividades que pues nos causan problemas o problemáticas. Sin embargo, aquí por ejemplo tenemos una representación gráfica en donde representamos los niveles de estrés, el positivo y el negativo, y el rendimiento. En este sentido podemos ver del lado izquierdo, en el lado grisecito, este aspecto en donde nos encontramos calmados, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a hacer actividades o nuestro diario vivir, nos podríamos encontrar en un eustrés o estrés positivo. Nos encontramos con respuestas rápidas y de concentración y estamos en un rendimiento óptimo o máximo. Sin embargo, cuando empiezan a intervenir la frustración o el inicio del inconfort, pues se empieza a tornar un distrés o estrés negativo, que es decir, que es la capacidad limitada. Nos encontramos con un aprendizaje mínimo y nos bloqueamos, ¿no? Entonces, a mayor eustrés, mayor rendimiento, pero sin embargo, a mayor distrés, menor rendimiento. Y bueno, es importante considerar también cuál es el origen del estrés, ¿no? En el estrés intervienen tres vertientes, tres aspectos, tres factores importantes. Entre estos pues se encuentra la demanda del entorno, la percepción y la capacidad del individuo. Y pues en medio nos encontramos nosotros entre esos tres vertientes. Sin embargo, es importante, considerar que en la demanda del entorno podemos encontrar una interacción entre el estresor y el sujeto.
¿no? Es todo aquello externo, todo tipo de estímulo, problema o situación que se puede prever o se está sintiendo en ese momento, ¿no? Y también tenemos la percepción. La percepción se refiere a este aspecto de cómo vemos el problema o la situación, el estímulo o esta interacción que tenemos entre el ambiente. Y la capacidad del individuo, es decir, qué tanta capacidad yo tengo para poder afrontar el problema o la situación, o si puedo resolverlo o no puedo resolverlo. Es decir, nos estancamos en una situación negativa, en una situación de hacer grande el problema, o lo vemos como algo motivador, algo apasionante, algo con lo que podemos lidiar. Sin embargo, algunas características o algunas situaciones que logré a lo mejor así en breve o grosso modo resumir es que se presenta en el estrés es precisamente cuando hay un cambio de una nueva situación, ¿no? Cuando hay falta de información sobre alguna situación, y aquí podemos ver a lo mejor muchos problemas de pareja en este aspecto comunicacional, ¿no? Malentendemos la información y nos creamos problemas, incertidumbre, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué pasa si pasa esta situación? ¿No? Entonces nos empapamos precisamente de este problema y lo vemos como un aspecto de estrés, ¿no? Ante la incertidumbre, ¿no? O también las habilidades de afrontamiento. Es decir, a lo mejor yo pienso que no tengo suficientes recursos o habilidades y puede que yo haga el problema como algo dificultoso. Sin embargo, también esta ambigüedad entre si a lo mejor es algo positivo, si es algo negativo, o esta duración de situación de mayor desgaste. Es decir, que prestamos demasiada atención a ciertas situaciones o circunstancias y que se va generando este desgaste. Por ejemplo, aquí podemos ver a lo mejor algún deportista que se refiere a una excesivo ejecución de ejercicio y pues viene el desgaste, viene el estrés, o una excesivo carga de trabajo en el cual a lo mejor pues nos estresamos, o en su caso a lo mejor demasiada carga de trabajo a lo mejor en una escuela, ¿no? De demasiadas tareas y no sabemos qué hacer. Son a grosso modo algunas situaciones que podemos prever en el estrés. Sin embargo, hay una teoría del estrés que es de Hans Selye, en el cual pues manifiesta precisamente cómo es que pasa este aspecto del estrés, ¿no? Hay fases de respuesta de estrés y el estrés pues lo cataloga como este estado fisiológico normal de estimulación, activación y de respuesta del organismo. Dentro de la primera fase podemos encontrar la fase de alarma. Es esta fase en la cual se prepara el organismo para la respuesta, para la adaptación, para la lucha, ¿no? O para el escape. Sin embargo, en la segunda fase, que es la fase de resistencia, podemos encontrar el organismo que no tiene tiempo de recuperarse y continúa para hacer frente a las situaciones. Es decir, por ejemplo, cuando nos encontramos en esta situación o problema o circunstancia de estrés, pero que pues todavía podemos sobrellevar, o sea, no llegamos al límite. Sin embargo, cuando este persiste y no logramos afrontarlo como tal, pues se viene esta fase de agotamiento, es decir, cuando el cuerpo se intenta adaptar a demasiados cambios o cuando estos perduran mucho tiempo, ¿no? Y de alguna manera, pues esta es una representación del estado a lo mejor homeostático, es decir, del estado del equilibrio del ser humano. El ser humano como tal no puede mantenerse estático, sino que está en constante cambio e interacción. Muy bien, pero bueno, nos podríamos preguntar, ¿cómo saber si yo estoy estresado, no? Y bueno, la respuesta es simple. Nos vamos hacia síntomas. Hay síntomas físicos, emocionales, cognitivos y conductuales, ¿no? A lo mejor puede que a lo mejor predomine uno más que otro, no tengamos todos o todos en su caso, si ya es a lo mejor algo muy grave. Sin embargo, por ejemplo, en los aspectos físicos tenemos estos aspectos de que a lo mejor cierta situación o problema pues nos empieza a dar dolores de cabeza, tanta angustia, tanto pensamiento, tanta rumiación, dolores musculares, nos estreñimos, ¿no? Y por algunas circunstancias, como por ejemplo aplicar un examen, ¿no? Emocionales, intolerancia a la crítica, irritabilidad, enojo, tensión, baja autoestima. Es decir, llegamos a lo mejor del trabajo a la casa, pero pues no nos pueden decir nada, nos volvemos intolerantes, irritables, ¿no? Enojados, reaccionamos enojados, ¿no? Y hay una tensión, ¿no?
una tensión emocional, hay baja autoestima, dudamos de nuestro autoconcepto. Sin embargo, también hay situaciones cognitivas que son las más frecuentes, esta incapacidad de poder tomar decisiones correctas, ¿no? Acertadas, pero que cuando estamos estresados nos invalidan, nos bloquean mentalmente y hay una confusión, angustia. Hay falta de concentración y atención y muchas de las veces nos hemos encontrado a lo mejor en esta situación porque pues nos estresamos, ¿no? No estamos concentrados al 100 y es esa típica frase de que, oye, sí me estás escuchando, pero realmente estamos en otra parte, ¿no? Y bueno, conductuales, el insomnio, el aumento de consumo de sustancias, desórdenes alimenticios, bajo rendimiento y exceso de, a lo mejor, ejercicio como ejemplo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el insomnio, cuando nosotros estamos estresados, solemos a lo mejor dormir menos, tener una mala higiene en cuanto al sueño, o dormimos pero no descansamos, y pues es precisamente debido a este estrés. Aumento de consumo de sustancias, pues nos referimos a este aspecto de que a lo mejor tenemos recursos o hábitos que no son saludables y se vuelve un hábito y de un hábito pues se vuelve una adicción en algunos de los casos. Desórdenes alimenticios, de que a lo mejor estamos sobrecargados de trabajo, de situaciones que se nos pierde el apetito, ¿no? O incluso podemos llegar a esta situación de que nada más es una comida al día o estamos sobrepasando las horas de comida, ¿no? Como algunos indicadores de que algo no está tan bien, ¿no? Porque el cuerpo expresa. Y bien, ¿qué pasa si no me atiendo? Pues sí hay consecuencias, claro que las hay. Por ejemplo, podemos propiciar o desarrollar trastornos mentales graves como la depresión, ansiedad, borderline, trastornos del sueño, trastornos límites de la personalidad o en algunos casos excesivos hasta el suicidio y por tanto pues la muerte. También puede generar posibles conductas adictivas o autolesivas, es decir, que como les comentaba anteriormente en los síntomas conductuales, pues podemos encontrar a lo mejor malos hábitos y generar una adicción o estar inmersos en actividades de alto peligro como conducir rápido, estar a la defensiva, ¿no? Y que bueno, también otra característica es el aislamiento social, la disminución de las frecuencias de actividades, afectaciones en lo social, escolar, familiar o con pareja, ¿no? Por mencionar algunas. También hay disminución en la alteración de la sexualidad, ¿no? Puede haber una alteración en cuanto a la menstruación, en este caso en las mujeres, puede haber una irregularidad en cuanto al periodo, a lo mejor puede haber un retardo o puede haber un adelanto como tal. Esto pues puede ser variado a que si somos a lo mejor regulares o irregulares. Sin embargo, pues bueno, también hay accidentes y muertes. De hecho, la mayor causa entre los accidentes y muertes es precisamente porque estamos estresados. Un ejemplo práctico podría ser a lo mejor el derrame de petróleo en el Golfo de México, que precisamente esta persona que se encargaba de las actividades de cerrar y de abrir el depósito, pues se encontraba estresado. Muchas de las muertes también a lo mejor se le puede atribuir a este impacto del Chernobyl, que precisamente no se encontraban en circunstancias y podríamos sumar n cantidad de eventos que se correlacionan precisamente con la afectación del estrés. Sin embargo, también puede propiciar enfermedades, es decir, la propiciación de a lo mejor la diabetes, el sobrepeso, la obesidad o problemas cardíacos, así como también enfermedades somáticas como la dermatitis, es decir, esta protuberancia de comezón de pequeñas ampollitas de agüita que es precisamente por el estrés. Y solo por mencionar algunos. ¿Ok? Y bueno, podríamos decir aquí, ¿qué hago si esta situación se sale de control? ¿No? Pues precisamente este taller es para recabar habilidades y recursos que me van a ayudar a reducir el estrés. Sin embargo, cuando ya son situaciones a lo mejor más graves o se salen de nuestras manos, es importante que nos atendamos con un profesional de salud mental, en este caso a lo mejor psicólogos clínicos o psicoterapeutas especializados en tratar problemas mentales. Puede ser tanto en el ámbito clínico, en este caso sería a lo mejor público-privado, y bueno, si a lo mejor sea privado en consultoría privada o en el DIF, por ejemplo, podrían ser de consultoría pública, gratuita, en donde a lo mejor nos podemos
pues precisamente retomar ¿no? psicoterapia. Sin embargo, pues bueno, llegados a este punto nos podemos preguntar por qué me está afectando esta situación de esta forma, ¿no? ¿Por qué sobrepasa hasta este punto ciertas situaciones que me acontecen, ¿no? Pues precisamente es porque eh, eh, se refiere con este aspecto del afrontamiento. Sin embargo, hay que considerar algunas diferencias individuales a la hora de abordar el estrés. No toda persona afronta el estrés de la misma manera, es decir, en los cuales hay ciertas variables como las emociones, cognitivos, los apoyos, ¿no? La adaptabilidad, ¿no? Y cómo vemos o qué recursos tenemos. En este sentido, pues, el afrontamiento puede ser definido por Lázaro y Folman en 1986 como los esfuerzos cognitivos y conductuales que constantemente son cambiantes, que son desarrollados para manejar demandas específicas externas y o internas que son avaladas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Es decir, ¿no? ¿Qué recursos yo tengo internamente? ¿Puedo afrontar la situación o tengo recursos externos? ¿Hay apoyos externos que yo pueda tener? ¿No? Pero que precisamente van a influir. Y bueno, en este sentido nos podemos hacer preguntas como ¿por qué esta situación puede ser un desafío? ¿No? Puede ser un desafío, una amenaza, ¿no? Puede ser eficaz para mí o puede ser eficaz para otra persona. ¿Por qué esta misma situación a lo mejor algunos la evitan, ¿no? Y nos vamos a hábitos malos o algunos otros pues buscan apoyos, ¿no? Externos o algunos se adaptan y otros no. Sin embargo, cuando hablamos de afrontar el estrés, hay una pequeña teoría que se llama teoría procesal del estrés, ¿no? Que es un afrontamiento cognitivo, es esta manera de cómo lo voy a afrontar y puede ser una herramienta, ¿no? De a lo mejor reflexiva. En este sentido, la teoría procesal del estrés es una evaluación cognitiva, es decir, una evaluación en cuanto al aprendizaje que tenemos, en cuanto a los antecedentes que tenemos y el aprendizaje que hemos adquirido, en cuanto al pensamiento, en cuanto a la atención, y es definido precisamente como el proceso que determina las secuencias que un acontecimiento dado provoca en el individuo. Sin embargo, hay diferencias individuales a la hora de abordar el estrés, ¿no? Como les comentaba, antes de realizar este afrontamiento es importante tener en cuenta que hay una evaluación primaria. Esta evaluación nos va a ayudar a nosotros a determinar la situación, ¿no? ¿Qué tanto me perjudica o me beneficia esta situación? ¿Me va a perjudicar ahora o en el futuro? ¿De qué forma? ¿Cuál es su importancia? Y como por ejemplo podríamos poner a lo mejor algún estudiante que va a presentar el examen. Evalúa la situación, ¿no? ¿Me va a perjudicar o me va a beneficiar? Bueno, si estudié, entonces pues a lo mejor me va a beneficiar porque voy a obtener una calificación buena. Sin embargo, me va a beneficiar ahora o en el futuro? Pues quizás en el futuro. ¿De qué forma? Pues bueno, pasando la materia. ¿Cuál sería su importancia o su impacto? Pues que me va a ayudar en el desarrollo profesional posteriormente para que a lo mejor pues tenga otras oportunidades. Es como ejemplo. Entonces, hay una evaluación primaria sobre la situación y eso se puede representar en diferentes temáticas. Hay una segunda opción que es la secundaria, que es un proceso evaluativo mediante el cual el individuo valora sus opciones de afrontamiento. La pregunta en este caso es, ¿qué debo de hacer y qué puedo hacer? Es decir, si tenemos una situación problemática, es preguntarse, ¿qué puedo hacer con esta situación? ¿Puedo mejorarla? ¿Qué puedo hacer para tomar una mejor decisión? ¿No? Y es aquí precisamente en donde a lo mejor podemos implementar estos recursos y habilidades que vamos a aprender durante el curso, como por ejemplo una inhalación profunda, ¿no? Control en cuanto al estrés, un escaneo corporal, el mindfulness, entre otros, que vamos a aprender y aquí podríamos implementar, ¿no? O precisamente hacer esta reflexión cognitiva y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esta situación? Ya está desajustado, ahora, ¿lo puedo arreglar? ¿No? Como mencionar alguno. Y entonces, por último, mediante la reevaluación se introducen cambios de evaluación inicial, es decir, en un tercer paso sería la reevaluación. Bueno, ya hice un análisis de la situación, ¿no? Ya en un segundo término o secundario, pues vimos qué podemos hacer con esta situación, la puedo mejorar y hacer un análisis con lo que voy haciendo, si realmente sí está mejorando esto que yo hice, esto que estoy cambiando o no se está evaluando o no está mejorando como tal, ¿no?
Y sin embargo, esto sería una pequeña reflexión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los problemas están centrados en el problema, ¿no? Están centradas en las emociones y va a depender de la situación en la que nosotros podamos actuar, ¿no? Porque tiene un impacto emocional y psicológico. Bueno, hasta aquí, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda todo claro? No sé, me fui un poquito rápido, pero no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No sé si por ahí tengan alguna duda, todo queda claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces doy por entendido que sí se entendió, se entendieron los conceptos. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya que entendemos la teoría y los conceptos, a qué nos enfrentamos y qué es el estrés, es importante mencionar que debemos de identificar nuestras fuentes de estrés, ¿no? Para esto tenemos que aprender a identificar tu fuente de estrés, mi fuente de estrés, y así poder identificarla para poder aplicar estas técnicas, ¿no? Sin embargo, para esto, comento esta pequeña frase que dice, para combatir al enemigo, primero hay que conocerlo. Si no conocemos qué es o cuál es la causa, difícilmente nosotros vamos a poder aplicar alguna solución. Disculpe, se está dando. ¿Cómo? O parece que tuvimos una dificultad en la señal. Vamos a esperar un poquito a ver si podemos retomar la conexión. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos a ver si se conectan. Vamos a ver si nos podemos volver a conectar. Ok, perfecto. Parece que ya se restableció la conexión. Muy bien, bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla. Perfecto. Ya no hay ningún problema, ya se puede ver la presentación. ¿No tienen problemas ya con su conexión? Mm, eh, no, ya se ve todo bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a proseguir. Sí. Ok. Bueno, nos habíamos quedado con este aspecto de identificando nuestras fuentes de estrés. Y les comentaba que es importante y fundamental
entender este aspecto para poder implementar las técnicas. En este sentido, yo podría iniciar con esta pequeña frase que dice: para combatir al enemigo, primero hay que conocerlo. Y es decir, ¿realmente lo distinguimos o ya no lo reconocemos que se ha vuelto parte de nuestra vida, ¿no? ¿Somos conscientes de que hay un problema o ya es algo normal? Nunca hay tiempo para nosotros. ¿Cuándo hay tiempo para nosotros, no? Y estas preguntas son introductorias, reflexivas para ver si realmente tenemos un problema, ¿no? Y que tenemos que identificarlo. Sin embargo, el manejo del estrés comienza con la identificación de las fuentes de estrés en nuestra vida, ¿no? Esto no es tan fácil como parece, pues nuestras verdaderas fuentes de estrés no siempre son tan evidentes. A veces se suelen inmiscuir entre algunos pensamientos, algunos sentimientos, comportamientos, que, bueno, pues esto de alguna manera pues ocasiona que no los identifiquemos bien. Sin embargo, es importante que para identificarlos, en general existen dos tipos de factores que pueden producir estrés. En este sentido pueden ser los estímulos externos, ¿no? Todo aquello externo que, como anteriormente habíamos comentado, dentro de los elementos y origen del estrés, que estaba este aspecto del ambiente, lo externo, los estímulos, problemas o situación e interacción entre el ambiente. Y en este sentido podremos tener los problemas económicos, familiares, exceso de trabajo, temor, pérdida de un ser querido, un trabajo, una mudanza o exámenes, entre otros, pero que precisamente se refieren a situaciones externas. Sin embargo, hay estímulos internos que estos pertenecen precisamente a nuestro yo, a nuestra persona, en los cuales intervienen procesos psicofísicos del individuo, como por ejemplo puede ser la tensión, la enfermedad, sentimientos de inferioridad, entre otros. Sin embargo, pues bueno, para cada individuo la fuente de estrés puede ser variada, ¿no? Puede que a lo mejor identifiquemos una fuente de estrés o puede que sean fuentes diversas de estrés, ¿no? Es decir, que a lo mejor sean diferentes fuentes de estrés que se están acumulando, pero que el día de hoy a lo mejor ya está llegando a un límite y nos está impidiendo siendo funcionales allá afuera, en la sociedad, en cualquier tipo de ámbito de nuestra vida. Sin embargo, es importante identificar algunas fuentes. En este caso hay algunos tipos de sucesos, pueden ser sucesos vitales internos y extraordinarios, en los cuales pues pueden ser a lo mejor un poquito más impactantes, como muerte de un familiar, el divorcio, el nacimiento de un hijo, enfermedades o accidentes o una mudanza. Algunos menos de menor intensidad, pero no menos importantes: atascamientos de tránsito, ruidos, ¿no? Como ahorita, no sé si se escuchen las sirenas, pero parece que está este aspecto, y aquí pues, precisamente podríamos implementar sucesos diarios de menor intensidad, ¿no? Ruidos, discusiones de compañeros o de pareja, etcétera, ¿no? O situaciones de tensión mantenida, es decir, aquí las situaciones a lo mejor puede que se presenten con enfermedad prolongada, que sea que a lo mejor alguien esté enfermo o seamos cuidadores de una persona a lo mejor que esté enferma y se va prolongando, mal ambiente laboral, ¿no? Que estemos a lo mejor en disputa o en conflicto precisamente con alguna persona dentro del trabajo, disputas conyugales, es decir, constantemente peleas, malentendidos, dificultades económicas que son sostenidas, esta preocupación o angustia de qué voy a hacer, ¿no? Y son algunos tipos de sucesos que nos pueden ayudar a identificar el estrés. Sin embargo, yo parto de esta pequeña frase que dice: como decía Ramón, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Es decir, la perspectiva. Acuérdense de este elemento que anteriormente les había comentado. ¿Qué perspectiva tengo yo del problema? ¿No? Y algunos ejemplos de situación podrían ser, en este caso, del lado izquierdo, pues esta persona que a lo mejor se va al trabajo pero está angustiada porque ya llovió, y puede que a lo mejor esté angustiada porque pues va a arruinar su traje, va a llegar tarde, etcétera. Sin embargo, del lado derecho podemos encontrar a lo mejor a alguien que se dedica a la agricultura y puede ver positivo este aspecto de la lluvia, ¿no? Entonces, por eso es lo que les comentaba de esta Se perspectiva. distorsiona su voz. ¿Sí? ¿No se escucha? ¿O Se parece? distorsiona un poco su voz.
Sí, parece que mi Eh, conexión de internet está un poquito sí, ahorita ya se inestable. escucha, pero hace rato se escuchaba su voz, distorsionada. Ah, bueno, perfecto, pero ya está bien. Ok, parece que otra vez se perdió la conexión. Bueno, vamos a esperar a ver si se restablece otra vez la conexión. Vamos a reiniciarla. Parece que todavía no. Vamos a esperar un poquito a ver si se puede restablecer la conexión. Ok, bueno, muy bien. Parece que es una falla de conexión, pero ya la restablecí. No sé si me podían confirmar si ya está todo en orden. Ok, ok, perfecto. Bueno, parece que ya está todo en orden. Y bien, entonces, aquí en este ejemplo, pues otra situación, a lo mejor puede que una situación de aprendizaje tengamos una perspectiva negativa y lo veamos como algo dificultoso, algo malo, algo tedioso, algo forzado, o puede ser una positiva, que puede ser que a lo mejor lo veamos como algo, un reto, una motivación o algo de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, también podemos ver conflictos conyugales, conflictos de pareja o de noviazgo, en los cuales pues también se va a ver identificado estas fuentes de estrés, ¿no? Por eso es importante identificar y ir analizando qué situaciones me causan estrés. Sin embargo, estar pensando continuamente sobre nuestros problemas produce tensión en el organismo y esta tensión o es decir, este pensamiento que tenemos continuo desgasta cierta energía. Es decir, como una rumiación que estamos pensando constantemente y hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, ¿no? Y hay una segregación de la hormona, en este caso el cortisol, que constantemente se está generando y nos desgasta por lo tanto un desgaste. Sin embargo, pues muchas veces el problema lo podemos ver y afrontar de diferente manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, podemos ver del lado derecho una imagen en donde a lo mejor alguien está diciendo que es 9 y el otro dice que es 9, ¿no? Y el otro 6. Sin embargo, pues esta perspectiva nos dice de que podemos ver el problema desde otra perspectiva, lo podemos cambiar, sí se puede cambiar, pero primero hay que identificar. Y bueno, en resumen, pues podemos ver que hay tres fuentes de estrés básica como nuestro entorno, nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. Y aquí nos podemos preguntar, ¿a qué actividades dedico más tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no realizo una actividad que me agrade? ¿No? ¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo tus pensamientos? ¿Qué absorbe más tu energía? ¿No? ¿Qué absorbe más tu atención? ¿No? Y aquí son preguntas reflexivas que nos puedan ubicar o esclarecer precisamente a qué le dedicamos más tiempo. O sea, ¿hay tiempo para mí realmente? Y bueno, para esto hay algunas actividades que se van a quedar pendientes, que ustedes van a realizar, como por ejemplo un cuadro comparativo para mí, ¿no? Este cuadro comparativo les va a ayudar a ustedes a identificar, a analizar cada situación particular de ustedes,
en donde van a indicar cierto porcentaje en cuanto a actividades, en cuanto a situaciones, a pensamientos o a alguna circunstancia que a ustedes le dediquen tiempo. Un ejemplo, del lado izquierdo tenemos a lo mejor el trabajo, la familia, parejas, hijos, deporte, estudios o hobbies. Entonces, ustedes van a anotar en cada recuadro, superior e inferior, van a anotar a lo mejor 10% de trabajo o 60% de trabajo, 10% a lo mejor para familia, 5% hijos, a lo mejor 1% hobbies o yo, ¿no? Y aquí va a ser variado, pero son para mencionar algunos ejemplos. Y es importante que ustedes lo realicen para así empezar a hacer su análisis introspectivo. Sin embargo, como segunda actividad está el realizar un diario de su estrés para poder identificar nuestras fuentes de estrés. O esta otra opción que es un registro conductual, ¿no? Es lo mismo, solamente que en diferentes formatos, ¿no? Pueden elegir cualquier formato que a lo mejor se ajuste más a sus necesidades o se les sea más práctico. Si gustan pueden a lo mejor comprar una libretita, ir a anotar o imprimir el formato del manual que yo les proporcione para que pues igual vayan anotando y de todas maneras pues realicen pues esta actividad. Entonces, ¿cuándo voy a anotar mis situaciones de estrés? Bueno, cada vez que ustedes sientan estrés, van a agarrar su diario o en este caso su registro, su cuadrito, ¿no? Entonces van a anotar específicamente estas preguntas de guía que nos van a ayudar a esclarecer la situación, que es ¿qué causó tu estrés? ¿Cómo te sentiste tanto física como emocionalmente? ¿Cómo actuaste? ¿Qué hiciste? Es decir, ¿qué causó tu estrés? ¿No? Y por ejemplo hay que ser un poquito específicos, descriptivos en esta situación, de decir, bueno, una situación de ejemplo, un ejemplo de trabajo. Hoy discutí con mi compañero Juan en el trabajo. Ok, ya lo describimos. Porque me empezó a insultar. Luego dos, ¿cómo te sentiste? Bueno, pues me sentí enojado, me sentí engañado, no lo sé, ¿no? Y bueno, ¿cómo actuaste? Bueno, pues me salí o le contesté, ¿no? O hice más grande el problema. ¿Qué hiciste? Bueno, pues me salí o fui a comentarle al jefe, pero pues aún así no hace nada. Y entonces esas preguntas nos van a ayudar a esclarecer poco a poco estas situaciones. Ahora, si tomamos la segunda opción, que es el registro conductual, este registro conductual comúnmente a lo mejor se han retomado psicoterapia cognitivo-conductual o psicoterapia con algún psicólogo especializado, a lo mejor pueden que hayan trabajado con este pequeño cuadro, que es, se trabaja conducta, pensamiento, emoción, situación. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hay que ser detallados, ¿no? Fuentes de estrés, situación, como anteriormente habíamos comentado, a lo mejor una situación de examen. Bueno, hoy me estresé con mi examen porque ya llevo malas notas, ¿no? Esa es una situación detallada. ¿Con qué frecuencia semanal se produce? Bueno, cada mes se produce porque cada vez pues se propicia estos exámenes. Bueno, ¿qué pienso cuando estoy en esta situación de estrés? Bueno, pues pienso que no voy a pasar la materia, pienso que no voy a aprobar el examen, que voy a reprobar, pienso que a lo mejor no sirvo para el estudio, pienso que soy malo para la escuela. Todos los pensamientos los anotamos. ¿Qué sentimientos o emoción me provoca? Bueno, pues esto me hace sentir frustrado, enojado, triste, vacío, ¿no? Y vamos anotando. ¿Qué suelo hacer? Pues bueno, hago mi examen, ¿no? Lo termino, pero pues a lo mejor me suelo encerrar en mi cuarto, ya no hago mis tareas, ¿no? Como ejemplo. Bueno, ¿qué hice o intenté para solucionarlo? Bueno, pues en este caso, puede que a lo mejor hayamos intentado algo o no hayamos intentado nada. Sin embargo, por ejemplo, en este taller pues vamos a implementar estas técnicas en las próximas sesiones para que empecemos a prever más o menos la situación, ¿no? Y puede que a lo mejor a lo largo, después de este taller, pues puedan implementar a lo mejor soluciones como, bueno, implementé una respiración profunda, implementé mindfulness, implementé un body, implementé técnicas de relajación muscular de Jacobson, etcétera, ¿no? O otra situación, ¿no? A lo mejor fui y se lo platico con mi mamá, pues lo anotamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos va a servir para identificar, para identificar, dos, para ver los patrones que tenemos, ¿no? Para ser específicos en las situaciones y ahora sí, una vez que las
que las localizamos o las identificamos, ahora sí implementamos las técnicas y esto precisamente nos va a ayudar a reducir nuestro estrés. Y bueno, ya recabando y ya finalizando esta sesión, nos quedan parece unos minutos. No sé si tengan alguna duda con las actividades, alguna situación, problemas con el manual que les envié o todo está correcto. Disculpe, ¿por cuánto tiempo vamos a hacer esta actividad? Sí, bien, bueno, esta actividad pues la pueden practicar en cualquier hora del día, ¿no? Un espacio que ustedes estén tranquilas, que no haya interrupción. Esto es para que lo realicen durante el curso y posteriormente. Esto va de largo. Esto con el propósito de que cuando nosotros nos sintamos estresados podamos identificar como tal las situaciones y así se nos sea más fácil llevar como un registro para poder solucionar el problema. Entonces, pues puede ser variado, puede que a lo mejor en algún momento o punto de su vida, pues ya no se tengan estos problemas y pues bueno, hasta ahí podríamos decir que se termina este registro. Sin embargo, entonces es durante el curso y posteriormente para llevarlo indeterminadamente en nuestro diario vivir. Ok, muy bien. Sí, respondí la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, duda? Eso sería todo, gracias. Sí, perfecto, para servirles. Bueno, muy bien. Entonces ya quedaron estas actividades. Disculpe, Sí, dime. ¿esa actividad se la vamos a mandar por algún lugar o la vamos a subir o solamente es un ejercicio que nosotros nos tenemos que quedar? Bueno, esta actividad la van a empezar a realizar mañana. Puede que a lo mejor surjan algunas dudas, pero en la mañana, que es decir, la próxima sesión, vamos a retomar un poquito esto, si existen algunas dudas para aclararlas. Y bueno, lo pueden realizar en una libreta, no hay ningún problema. De preferencias, es como evidencia, sería bueno que implementaran estas actividades, me las podrían enviar o en su debido caso, pues aquí resolvemos las dudas, no hay ningún problema. Pero de preferencia se tienen que realizar porque recuerden que es una participación activa y directiva y así podemos encontrar un aprendizaje mutuo con respecto a las herramientas y recursos de nuestro estrés. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues si ya no hay alguna otra duda, pues daría por terminada esta primera sesión. Ya próximamente vamos a tener las demás sesiones, que sería mañana día sábado a las 9 de la mañana, de 9 a 10, y el domingo igual nuevamente de 9 a 10. Bueno, sin más por el momento, pues espero que hayan tenido un aprovechamiento fructífero en cuanto a este aprendizaje y les deseo una linda casi ya tarde, mañana, y una excelente casi fin de semana.